Vamos a hablar de la probabilidad, en este caso la probabilidad clásica. Dice que la probabilidad de ocurrencia de un evento A viene dado por el cociente de los casos favorables y el total de casos posibles. Primero que todo, la probabilidad es en realidad un, eh, una estimación numérica de la posibilidad de que suceda algo. Por ejemplo, yo estoy viviendo en Sarchi y hoy cayó un aguacero muy fuerte. No sé si en donde ustedes viven también, pero solemos escuchar durante la mañana tal vez a los meteorólogos decir que hay una probabilidad de tanto por ciento de que llueva o de tanto por ciento que no llueva. Entonces, eso es una estimación numérica a qué tan posible es que acontezca el evento de que llueva, ¿verdad? O en algún otro tipo de evento o suceso. Entonces, hablando no solo de eso, sino que en general, dice que la probabilidad de que ocurra cierto evento viene dado por el cociente, que el cociente en realidad es el resultado de una división. Entonces, digamos que esto es división entre los casos favorables y el total de casos. Aquí lo colocamos. Se escribe P y entre paréntesis A. Ese es el evento A. Y es una división o una fracción donde los casos favorables son divididos entre el total de casos. La probabilidad siempre es un número que está entre 0 y 1. La probabilidad va a ser 0 si el evento es imposible. Por ejemplo, hay probabilidad de 0 de tirar una roca al aire y que quede flotando por la ley de la gravedad. Y probabilidad 1 sería para algo que sea seguro. Por ejemplo, tirar un dado de 6 caras y que salga un número del 1 al 6. De fijo va a suceder eso. Eso sería un evento seguro y su probabilidad sería 1. Y si es un evento que es probable, va a ser un número entre 0 y 1. Se suele convertir a porcentaje multiplicándolo por 100, ¿verdad? Como una razón o una proporción. Pero usualmente, cuando hablamos de probabilidades, estamos hablando de números entre 0 y 1. Vamos a ver ejemplos. Dice nuestro primer ejemplo. Considere un dado de 6 caras sin trucar, que es lanzado una vez y se desea observar el número de la cara superior. Ok, un dado con los números del 1 al 6. Esta parte de sin trucar es que existen estrategias para hacerle al dado una, un amaño. Entonces, eh, supongan que ese dado está íntegro, no se le ha hecho ningún amaño. Una forma de amañar un dado es hacerle un huequito en alguno de de las partes o de las caras y echarle algún tipo de harina o algún tipo de alguna situación ahí para que él tiende a caer hacia algún lugar. Ok. En este caso, vamos a hablar de que tiramos ese dado y el evento que queremos que salga es que el número sea par. Entonces, ese evento, matemáticamente, si el dado tiene los números del 1 al 6, las posibilidades de que sean par son que caiga el 2, que caiga el 4 y que caiga el 6. O sea, tenemos 3 posibilidades. ¿De cuántas posibilidades en total? ¿Cuántas caras tiene el dado? Entonces tiene 6 caras. Hay 6 posibilidades en total. Entonces la probabilidad va a ser la división de mis casos posibles, que son 3, entre los totales o el total de casos, que son 6. 3 entre 6. Si ustedes ponen esto en sus calculadoras, en realidad les va a dar
un medio, lo simplifica a un medio y eso les va a dar 0,5. Si multiplican ese número por 100, lo pasamos a porcentaje y nos da un 50% de probabilidad, pasándolo a porcentaje. Pero la respuesta, como les dije, en probabilidad se da de esta forma. Un número entre 0 y 1. Ahora, lo usual ver en las noticias o en algunos textos es un porcentaje de probabilidad, pero cuando hablamos de la probabilidad como tal, usamos el valor entre 0 y 1. Ok, eso sería para el evento de que el número sea par. Veamos otro evento de la misma situación de tirar un dado de 6 caras sin trucar. Vamos a ver el evento B, véanlo por acá, que el número sea menor a 5. ¿Cuáles son las posibilidades? Que sea 4, que sea 3, que sea 2 y que sea 1. Estamos hablando de 4 posibilidades. 4 posibilidades de las 6 posibilidades que tenemos. Entonces, estamos hablando que eso es 4 sobre 6. Díganme a ver si les está apareciendo en la pantalla o se les puso negra. A mí se me puso negra en el otro dispositivo. Sí se ve, profesor. Sí se ve, ok, perfecto. Es que, no sé, a ratos en el otro dispositivo, tengo dos dispositivos, uno en el que estoy presentando y otro que estoy viendo, entonces se me puso en negro en el otro, entonces pensé que tal vez también les había sucedido a ustedes. Entonces son 4 posibilidades de 6. Se hace esta división, 4 dividido entre 6. Si lo hacemos en calculadora científica, se simplifica a 2 de 3. Y si lo pasamos a decimales, da 0,60, bueno, da 0,66666 infinito y se redondea a 0,67. Si lo multiplicamos por 100, estamos teniendo un 67% de probabilidad de que el número que salga sea menor que 5 en este caso. Ok, vamos a ver. Si hay alguna duda hasta el momento, me gustaría que lo expresemos para no avanzar sin que esto quede claro. La probabilidad en realidad es algo muy simple, pero suele ser un tema, no sé, como que cuesta un poco visualizar. Ok, bueno, al parecer vamos bien. Vamos a hablar ahora de algunas leyes importantes en la probabilidad. Por ejemplo, la ley de la suma. En eventos no excluyentes. Dice que dados dos eventos A y B, la probabilidad de que suceda por lo menos uno de ellos es igual a la suma de sus probabilidades menos la probabilidad de que acontezcan simultáneamente. Estamos hablando de dos eventos que tienen un evento simultáneo. Imagínense que el evento A es esta bolita de color rosa y el evento B es esta bolita de color morado. Hay un evento que se llama AB, que es el evento simultáneo, es un evento que es compartido en ambos, por ambos. Entonces, la probabilidad de que acontezca uno u otro está dado por esta fórmula. Se lee así, la probabilidad de A o B es igual a la probabilidad de A más la probabilidad de B menos la probabilidad de que acontezcan simultáneamente. ¿Por qué eso? Ok, es muy, muy simple. La probabilidad de que acontezcan los dos, alguno de los dos, la estamos visualizando como la suma de ellas. Pero al sumarla, vean esto, estamos sumando la probabilidad de A más la de B. Y si ustedes logran ver, en esa suma que estoy haciendo, estoy sumando dos veces esta parte del centro. La estoy incluyendo dos veces. Entonces, por eso tengo que restarla
una vez, esa parte del centro, en la probabilidad. ¿Cuándo hay un evento simultáneo? Bueno, si no me comprendieron la idea, por lo menos manejemos la fórmula. La fórmula es lo más importante. La probabilidad de que pase A o pase B será entonces la probabilidad de A más la probabilidad de B menos la probabilidad de que acontezcan las dos cosas al mismo tiempo. Si fueran 3 eventos, aquí nos queda una fórmula que es un poquito más grande. Eso nada más sería como para que ustedes sepan que existe, si es la probabilidad de que acontezca A o B o C, pero no la vamos a utilizar en este curso. Entonces, sí hay la probabilidad de 3 eventos que sean simultáneos. Vamos a ver un ejemplo. En este ejemplo vamos a considerar una baraja de naipe inglesa, la baraja de naipe que usamos comúnmente, que trae 52 cartas y 4 palos, que vienen tréboles, rombos, diamantes, es eso que usualmente la usamos para jugar 21, ron. Dice que determine la probabilidad de que al sacar una carta, esta sea un trébol o sea un as. Aquí está una de las palabras claves. La estoy marcando en amarillo. O. ¿Cómo sé que es ley de la suma? Porque trae la palabra o en medio de los dos eventos. Que sea tréboles o sea as. Con eso ya yo sé que estamos hablando de la ley de la suma. Ok, entonces vamos a ponerle abreviaturas a las cosas. Para que sea de tréboles, le ponemos una T. Para que sea de as, una A. Y también hay un evento simultáneo que es un as de trébol. Le ponemos TA. Entonces, ¿cuál es la probabilidad en este caso? La probabilidad de T o A va a ser la probabilidad de T más la de A menos la del evento simultáneo, la del as de tréboles. Entonces vamos a visualizarlo por acá. ¿Cuántas cartas dijimos que hay? Son 52. Ojo, 52 cartas. La pregunta es, ¿cuántas hay de tréboles? Vamos a ver, alguien que me pueda ayudar ahí. ¿Cuántas cartas de tréboles? Alguien que juegue naipe o que esté más familiarizado con el naipe. ¿Cuántas cartas de tréboles existen? ¿Alguna o alguno? Yo creo que 4. De tréboles, 4. No, no son 4. Son más. Si ustedes recuerdan, las cartas están numeradas del 1 hasta el 10 y después tienen J, quina y K. Serían entonces 13 cartas. 3. Si por ahí ya alguien lo dijo. 13. 13 de 52. Entonces se coloca 13 sobre 52. Esa es la probabilidad de que sea de tréboles. Ahora vamos a pensar cuántas cartas as hay. ¿Cuántas me dicen ustedes que hay? ¿Cuántos as? 4. 4. Ahí tenemos uno que sí juega naipe. 4 de 52. Y a eso le vamos a restar la probabilidad de que haya un as de tréboles. Que solo existe un as de tréboles. O sea, 1 de 52. Esa es la operación que debemos hacer. Podríamos hacerlo como todos los denominadores o los divisores son 52. Podemos nada más hacer la operación con los numeradores. 13 más 4 menos 1. Y lo que da lo dividimos entre 52. Eso sería en este caso. Entonces podemos hacerlo de esa forma. Entonces sería en realidad 18, 16 entre 52, si no me equivoco. Que tiene que darles 4 de 13. Si ustedes ya hicieron el cálculo, vamos a borrar esto por acá para presentarles esto. Tiene que haberles dado 4 de 13 simplificado
y en decimales un 0,31 que representa, si lo multiplicamos por 100, un 31% en este caso. Vean que en este caso, aquí estaríamos contando el as de tréboles dos veces, tanto en la carta de tréboles como en las cartas de as. Por eso les restamos una de esas as de tréboles que sumamos de más. Ok, por ahí estamos. Esto es si hay un evento simultáneo. Ahora, ¿qué pasa si el evento no es simultáneo? Tenemos la ley de la suma, pero para eventos que no son simultáneos. eh, para eventos mutuamente excluyentes. Dice que dados dos eventos A y B, la probabilidad de que suceda por lo menos uno de ellos es igual a la suma de sus probabilidades. Los eventos, imagínense que no tienen nada que ver uno con el otro. No hay un evento conjunto, entonces su probabilidad va a ser nada más la suma de la probabilidad de los dos eventos. Si fueran tres eventos, entonces la suma de las probabilidades de los tres eventos. Veamos un ejemplo. Considere una canasta con 6 bolas rojas, 8 bolas amarillas y 7 bolas doradas. Todas tienen la misma forma. Determine la probabilidad de que al sacar una bola, esta sea roja o dorada. Ok, primero que todo, pensemos en cuántas bolas hay. 6 y 8 son 14 y 7 son 21. 21 bolas en total. Ahora vamos a hacer un tipo de abreviatura. Para las bolas rojas usamos R, para las doradas usamos D. No usamos la abreviatura RD porque no hay una bola que sea roja y dorada al mismo tiempo. No hay un evento simultáneo. Entonces, la probabilidad va a ser solo la probabilidad de que acontezca que sea roja o dorada. Recuerden la palabra clave o la letra clave que es O en este caso. La probabilidad sería solo la suma de las probabilidades de que sea roja más la probabilidad de que sea dorada. Entonces, ¿cuántas bolas rojas hay? Como pueden ver, y aquí lo puse, son 6. 6 rojas de 21. ¿Y cuántas doradas hay? 7 de 21. Nada más es de sumar 6 más 7 y dividirlo entre 21 y nos da 0,62, que si lo multiplicamos por 100 es un 62% en este caso. Eso sería la ley de la suma. Nada más hay que tener cuidado de que si hay un evento simultáneo, ese evento simultáneo va a influir en el cálculo. Vamos a tener que restar la probabilidad de ese evento simultáneo. Y si no hay evento simultáneo, solamente es la suma de las dos probabilidades. ¿Cómo vamos? ¿Vamos bien? Todo claro, profe. Qué dicha, eso me gusta. Ok, vamos a hablar del evento contrario. Dice que el evento contrario a un evento A se le llama el complemento y se denota con A y una barrita arriba. Y hay una fórmula. La probabilidad del complemento es 1 menos la probabilidad de A. La fórmula es fundamental, pero creo que a veces es más fácil sacarlo un poco más a lógica. Veamos un ejemplo. Dice que considere un dado sin trucar, que es lanzado una vez y se desea observar la cara superior. Hablamos todavía de un dado de 6 caras, ¿verdad? No estamos cambiando el asunto de que sea de 6 caras. Entonces, en este caso, vamos a ver la cara superior y vean el evento. El evento es que el número sea menor a 5. Ya lo habíamos visto. Va a tener los números del 1 al 4. ¿Y cuál es el evento contrario? El evento contrario va a ser que salga un número de 5 en adelante, como lo pueden ver acá. Sería
los otros dos valores, el 5 y el 6, ¿verdad? Ese sería el evento contrario. Si el evento es que el número sea menor a 4, menor a 5, perdón, va a llevar 1, 2, 3, 4. El evento contrario a esto va a ser que lleve números de 5 en adelante, o sea, 5 y 6. ¿Cuál es la probabilidad entonces en cada caso? Para el evento tenemos 4 posibilidades de 6. 4 de 6, que se redondea a 2 de 3, se simplifica y se redondea a 0,67. Y para el evento contrario son 2 posibilidades de 6, que se simplifica a 1/3, que es 0,33. Una observación muy importante, la suma del evento, de la probabilidad del evento, más la del evento contrario, estos dos valores sumados tienen que dar 1. Si ustedes suman 0,67 más 0,33, les va a dar 1. Porque en realidad lo que estamos haciendo es buscando el evento que haga el complemento o lo que nos haga falta para completar el 100%, por decirlo así. Que nuestro 100% representa 1. Entonces, como pueden ver, el evento contrario es nada más ver las posibilidades contrarias al evento que nos están dando. Por ejemplo, la probabilidad de que salga 7 en la lotería. Por ejemplo, si compro solo un número, el número 7, el evento contrario es que no salga 7, ¿verdad? O sea, que salgan todos los números de diferentes a 7. Entonces, nada más es como la negación del evento que tenemos. Ahora vamos a hablar de la probabilidad condicional. Dice que la probabilidad de B, dado que A ha ocurrido, se escribe B, probabilidad de B / A, y está dado por la cantidad de elementos que cumplen A y B a la vez entre la cantidad de elementos que cumplen B. En este caso. Ok, vamos a verlo con un ejemplo. Dice que de un grupo, por acá tenemos de 30 estudiantes que les gusta el deporte, a 17 de ellos les gusta el baloncesto, a 13 les gusta el fútbol y a 5 de ellos les gustan los dos deportes, ¿verdad? Entonces abreviamos básquet con B, fútbol con F, y a los que les gustan ambos deportes, BF. Dice, determinen la probabilidad de que al escoger dos muchachos al azar de una lista de ellos, salga uno que le guste el baloncesto, habiendo salido antes uno que le gusta el fútbol. Ok, estas son las palabras claves. Habiendo salido antes uno que le gusta el fútbol. Entonces, ¿cuál es la probabilidad en este caso? Es la probabilidad de que juegue básquet habiendo salido antes uno que le gusta el fútbol. Entonces, su probabilidad es la cantidad de elementos que cumplen B y F, o sea, los que les gusta el básquet y el fútbol, entre la cantidad de elementos que cumplen F, o sea, que les gusta el fútbol. ¿Cuánto les gusta el básquet y el fútbol? 5. ¿Y a cuánto les gusta solo el fútbol? 13. Entonces sería 5 de 13. Si lo pueden ver, es básicamente hallar la probabilidad de B y F juntos entre la probabilidad de F, del evento que ya sucedió, que es F, el que tuvo que haber sucedido antes. Ok, eso sería la probabilidad condicional. Ya casi vamos a hacer ejemplos un poco más adecuados a lo que se nos pregunta en un posible examen. Vamos a hablar un poco de la probabilidad frecuencial. La probabilidad frecuencial trata sobre la probabilidad ya con algún registro de datos que yo tenga. Dice un ejemplo, considere la siguiente tabla donde vemos 100 anotaciones que hizo un estadista sobre lanzar una moneda y observar la cara superior.
O sea, nos vamos a basar en las anotaciones que hizo esta persona para predecir qué va a suceder en el siguiente turno. Él tiró 100 veces la moneda. De esas 100 veces obtuvo 66 escudos y 34 coronas. En el siguiente turno, dice cuál es la probabilidad frecuencial de que en el turno 101, o sea, el siguiente turno, de tirar la moneda, se observe una corona. Ok, como nos estamos basando en lo que registró este estadista, tenemos que hablar de las coronas, que son 34. ¿34 de cuántas? De 100 turnos. Por eso, a la hora de dividirlo, nos da 0,34, que pasado a porcentaje es un 34% de probabilidad. Basándonos en las anotaciones o en el registro que hizo el estadista, la probabilidad frecuencial. Frecuencial significa tomando nota o registrando o basándonos en los turnos anteriores, por decirlo así. Eso sería en este caso. Entonces nos tenemos que basar en el registro de turnos anteriores. Ahora sí, vamos a ver un ejercicio de examen. Aquí es donde tenemos que identificar qué tipo de probabilidad es la que vamos a utilizar. Recuerden que vimos la probabilidad clásica normal, que son la cantidad de casos favorables entre el total de casos, de los casos en total. Vimos también la ley de la suma, la probabilidad del evento contrario, la condicional y la frecuencial. Vamos a ver cuál nos van a pedir. Dice, la siguiente es una clasificación según sexo y el nivel de escolaridad de una muestra aleatoria de 200 adultos. Ahí tenemos una tablita que nos modela la escolaridad por acá, primaria, secundaria y universidad. Se nos divide por masculino y femenino, acá lo vemos. Y hay totales, por ejemplo, este sería el total de los de primaria, total de secundaria y total de universidad. Este sería el total de los masculinos y este de los femeninos. Y este es el total general. O sea, en general nos van a dar 200 personas o adultos, como se nos indica en la parte de la información, ¿verdad? Que es un estudio o una estadística de 200 adultos. Ok. Con esto dicho, vamos a ver qué nos preguntan. Ok. ¿Cuál es la probabilidad de que la persona sea masculino, dado de que su nivel de escolaridad es de primaria? Que cuando nos dice esto, estamos hablando de masculinos, pero dado de que sea de primaria. Eso significa que nos vamos a basar solo en los de primaria. O sea, nos vamos a olvidar de los de secundaria y los de universidad. Olvidémonos de estos. No nos interesan. Solo nos vamos a fijar en los de primaria. Olvidémonos de esto también. Entonces, viendo los de primaria, ¿cuántos de ellos son masculinos? Ustedes pueden ver fácilmente que los masculinos son 38 de un total de 83. Que si hacemos esa división, ustedes ojalá lo estén verificando, nos va a dar en realidad 0,4578 y un montón de números, pero lo redondeamos a dos decimales como 0,46. Ok, ahora nos van a preguntar otra cosa. Olvidémonos ya de lo que tachamos aquí. Tenemos que volver para continuar con la siguiente pregunta. ¿Cuál es la probabilidad de que la persona tenga escolaridad de secundaria? Ok, ya no me están haciendo una restricción. Ya me están diciendo que de todos, de toda la cantidad de gente encuestada, ¿cuántos de ellos tienen una escolaridad
de secundaria. Ok, tendríamos que buscar cuántos son de secundaria en total. Es la suma de estos dos valores. Será 78. ¿Entre cuántos? Entre todos los encuestados, que son 200. 78 de 200, que al dividirlo da 0,39. Aquí no nos están condicionando a un solo grupo, nos están hablando en general. Por eso lo dividimos entre 200. Y tomamos el total de los de secundaria. Ok, seguimos con otra pregunta. Dice, ¿cuál es la probabilidad de que la persona sea masculino o tenga nivel de escolaridad de secundaria? Ok, aquí está la letra clave, el O. Ese O me indica la ley de la suma. Ley de suma. Perfecto, tengo la ley de la suma acá. Ahora tendría que ver si es una suma de eventos excluyentes o eventos no excluyentes. Entonces nos preguntamos si existe un masculino que tenga escolaridad de secundaria. Y si existen masculinos con secundaria, son estos, ¿verdad? Entonces sí hay un evento simultáneo. Entonces la probabilidad en realidad va a ser esta. La probabilidad de que sea masculino o de secundaria es la probabilidad de que sea masculino más la de secundaria, quitándole la probabilidad de que sea masculino de secundaria. Entonces vamos a ver esto. La pregunta es, ¿cuántos masculinos hay? Masculinos en total son 88. Vean que es la suma de los masculinos. ¿Cuántos de secundaria hay? Son 78. Es la suma de todos los de secundaria. Ahora sí, ¿cuántos masculinos hay de secundaria? Son 28. Esos son los masculinos de secundaria. Entonces vamos a hacer 88 más 78 menos 28 y entre 200. Sería esto en este caso, 88 más 78 menos 28, todo entre 200. Y en este caso nos está dando, nos tiene que dar 0,69. Ustedes lo pueden verificar. Suman 88 más 78 y le quitan 28 y lo dividen entre 200. 0,69 exacto, sin ningún tipo de redondeo. Ok, un último ejemplo para terminar. Dice que cuál es la probabilidad de escoger una persona femenina habiendo escogido antes una persona con escolaridad de universidad. Esa palabra clave aquí es habiendo escogido antes. Habiendo escogido antes. Esto es la palabra clave para ver qué es. Estamos hablando de probabilidad condicional. Queremos que salga femenina, pero antes tuvo que haber salido una persona con escolaridad de universidad. Entonces, esto es la probabilidad de que sea de universidad y que haya sucedido antes. Perdón, era así, femenina y universidad. Era al revés. Vamos a tacharlo. De que sea femenina habiendo sucedido antes que sea de universidad. Ok, ahí dice que es 17 sobre 39. Ok, ¿por qué? Tenemos que buscar primero, según lo que habíamos visto, una probabilidad conjunta de que sea femenina y de universidad. Femenina y de universidad. Y está 17. Y después la probabilidad de que sea de universidad, que son 39. Por eso es 17 entre 39. Primero la probabilidad de que sea femenina y que también tenga escolaridad de universidad. Y luego en el denominador la probabilidad de que solo haya sido una persona escogida de universidad. 17 entre 39 queda 0,44 en este caso.
Ok, con esto estaríamos viendo todo lo que tiene que ver con probabilidad. Entonces, no sé si tienen alguna consulta para continuar con el capítulo 12. Bueno, igual les recuerdo que la sesión está siendo grabada, entonces vamos a poder revisar este, el video con más detenimiento. Si ustedes quieren hacer las prácticas, ojalá las prácticas de evaluación del libro. Ahí vienen algunas evaluaciones en el capítulo 10, muy curiosas para que las puedan ir haciendo. Eso sería entonces del capítulo 10 de probabilidad. Vamos a ver entonces ahora el capítulo 12, que tiene que ver con inferencia estadística. Vamos a hablar de la inferencia estadística. Bueno, se nos ha pedido que estudiemos también el 13 para la siguiente semana, creo, pero como les dije, vamos a ver solo el 12 porque los que nos entrarían para el quiz que viene son el 9, 10 y 12. Recuerden que el capítulo 11 se brinca, nada más si tienen eh, la curiosidad pueden ahondar un poco en ese capítulo 11 de la curva normal. Entonces vamos con el 12, inferencia estadística. Dice que es un proceso mediante el cual se generalizan los resultados observados en una muestra aleatoria a la población de la cual se extrajo. Esto luego de analizar el error asociado con una generalización, con esa generalización. Entonces esto habíamos hablado un poco al inicio del curso de que existen dos procesos, uno descriptivo y uno inferencial. El descriptivo hace una descripción, valga la redundancia, de la muestra y del obtenido, de los resultados obtenidos en esa muestra. En el caso inferencial, vamos a generalizar eso obtenido en la muestra a la población. Y es la riqueza del tipo de estudio estadístico, porque con una muestra yo puedo generalizar eso a la población y me interesa a la población generalizarlo. Me interesa ver no solo lo que obtuve en mi muestra, sino ver qué pasa con la población. Entonces, yo analizo los posibles errores realizados en el muestreo y así puedo generalizarlo a la población. La inferencia estadística se puede hacer por estimación puntual o por un intervalo de confianza y también por prueba de hipótesis, que es en realidad es el capítulo 13, que luego lo veremos. Vamos a hablar de inferencias puntuales. Vamos a hablar de cómo hallar el tamaño de una muestra para una población infinita. Recuerden que no existen en realidad poblaciones infinitas, pero al ser muy grandes, las consideramos como infinitas o porque su dinámica sea muy cambiante. Esta es nuestra fórmula. Vamos a utilizar fórmulas. Ok, ¿quién es n? N es el número de muestra. Siempre n es la cantidad de la muestra. Voy a apuntarlo por aquí. N es el tamaño de la muestra. Ok, y sigma, este simbolito que está por acá, representa la desviación estándar poblacional. Después viene un valor ZT, que ya les voy a decir qué es, pero se nos plantea hasta D, que es la discrepancia o un error permisible. El ZT es un valor que tiene que ver con la curva normal. Un valor en la tabla. Pero bueno, en este caso nos brincamos el capítulo 11 de cómo hacer ese cálculo y poder encontrar ese valor ZT. Entonces, en cada ejercicio se les va a proporcionar. Entonces, recordemos, n es el número o el tamaño de la muestra, sigma es la desviación estándar poblacional, ZT es el valor de la curva normal de una tabla y D es la discrepancia o un error permitido. Y vean que todo eso al final se eleva al cuadrado. Veamos un ejemplo.
Dice por acá que el MEP quiere estimar el gasto promedio que ha realizado al inicio de clases, fue realizado por las familias que tienen hijos en secundaria. O sea, un gasto promedio por familia de los hogares que tienen estudiantes en secundaria. Como se desea hacer un cálculo preciso y confiable, pero se dispone de recursos limitados, se decide utilizar muestreo. Un estudio piloto sugiere que el valor de la estimación de la desviación estándar poblacional puede tomarse como 3.000 colones, una desviación estándar de 3.000 colones. Okay. Aquí siempre es importante marcar para ver los datos. ¿Qué tamaño de la muestra es necesario para que el MEP tenga un 95% de confianza que el valor estimado del gasto promedio por familia no diferirá del promedio poblacional en más de 250 colones? Ese valor, 250 colones, es una diferencia o un error permitido, una discrepancia. Ok, entonces ya tenemos esos valores. Bueno, y el ZT nos lo dan al final, dice, tome ZT como 1,96. Entonces, datos que tenemos. Sigma, que es 3.000, que es la desviación estándar. Tenemos la discrepancia, que son 250 colones. No puede ser más, el error no puede ser más de 250 colones, ahí lo dice. El ZT es 1,96 y listo, nada más. Tomo el esqueleto de mi fórmula y donde dice ZT, voy a poner ahora 1,96. Ahí, bueno, va un por. Después, donde va sigma, pongo 3.000. Y donde va D, la discrepancia, pongo 250. Y hago ese cálculo. 1,96 por 3.000 sobre 250. Ok, me voy a tomar la libertad de usar una calculadora científica por acá para hacer ese cálculo. Entonces, abro paréntesis, pongo una fracción, coloco 1,96 por 3.000, bajo, y tengo que poner 250 en la parte de la discrepancia. Me voy moviendo, cierro el paréntesis y le doy elevado a la 2. Eso me está dando a mí 253,1904. Bueno, a ustedes les tiene que haber dado, si lo hacen, esta fracción, probablemente. O si no, de una vez les da este valor. Pero vean que tienen que elevarlo al cuadrado, ponerlo entre paréntesis y elevarlo al cuadrado. Tal y como está, acá en nuestro cálculo, ¿verdad? Entonces, eso nos da 553, un poquito más, pero redondeamos a 554. Estamos hablando de una cantidad de personas. No hay 553, algo personas. Lo redondeamos al entero superior más cercano, tomando como cantidades exactas de personas, 554. Y como les puse ahí, se redondea al entero más próximo hacia arriba. Entonces, básicamente este tema se trata de identificar bien los elementos de la fórmula, sustituirlos y hacer el cálculo. Ahora vean que aquí tomo una población infinita porque no me están dando un tamaño de la población. Si me dieran un tamaño de la población, la voy a tomar como un caso de poblaciones finitas. La respuesta sería que la muestra debe ser de 554 familias para este estudio. Una observación, este 95% en realidad es un valor que se toma para poder hallar el ZT. Entonces no influye en nuestros cálculos, solamente por aquello. Ok, vamos ahora entonces a ver un ejemplo como este, pero ahora con una población finita. Vamos a hablar de la población finita. Ok, en este caso
vamos a agregar una fórmula más, que es la fórmula n igual a n sub 0 sobre 1 más n sub 0 sobre n mayúscula, donde el n mayúscula es la cantidad de la población o el tamaño de la población. Y n sub 0 era la fórmula que usamos antes. En realidad es la misma fórmula que usamos antes. Nada más que ahora le vamos a llamar n sub 0 y ese resultado obtenido lo vamos a poner aquí y acá. Ok, hagamos un ejemplo para entenderlo bien. Entonces dice que como parte de un estudio intencional se requiere estimar el gasto promedio mensual en medicinas de personas de 70 años o más que residen en una cierta ciudad. Se sabe que el número total de personas mayores de 70 años es aproximadamente 8.000. Además, por una investigación similar llevada a cabo en otra ciudad, se presume que sigma al cuadrado es 360.000. ¿De qué tamaño debe ser la muestra para obtener una probabilidad del 99% de que la discrepancia entre X barra y new no sea mayor a $100? O sea, que la discrepancia o el error entre la media aritmética poblacional y la media aritmética muestral no sea mayor a $100. Ok, nos dan un ZT 2,576. La diferencia con el ejemplo anterior es que nos dan la población. Okay, ¿qué datos nos dan? Nos dicen que tenemos un tamaño de población de 8.000 adultos. Aquí se estima que son 8.000. Ese es nuestro N mayúscula, nuestro tamaño de la población. Después nos dan aquí una discrepancia. Dice que el error no puede ser en más de $200. Esa es nuestra discrepancia, nuestro error. También nos dan un valor ZT. Ese valor ZT nos lo dieron acá. Es 2,576. Y bueno, ahí lo tapo. Entonces solo subrayémoslo. Y por acá también no nos dan sigma normal, nos dan sigma a la 2. Por eso, para sacar sigma hay que sacar raíz. Sigma a la 2 es la varianza y sigma es la desviación estándar. Para yo sacar la desviación estándar, tengo que sacarle raíz a la varianza. Cuidado, colocan que esto es sigma, ¿verdad? Porque no nos están dando sigma, sino sigma a la 2. Hay que sacarle raíz. La raíz de 360.000 es 600 en este caso. Y ahora sí, ya puedo hacer primero esta fórmula del n sub 0. Veanla ahí, ponemos como el esqueleto de esa fórmula y vean que ocupo colocar ZT, que es 2,576. Después sigma, que es 600. Y abajo la discrepancia de, que es 100. Hacemos ese cálculo, ¿verdad? Recuerden que en la calculadora, bueno, son paréntesis redondos lo que pueden colocar y no deben olvidar el elevado a la 2. Eso nos daría 239, redondeando hacia arriba. Luego de hacer esa verificación, hacemos ahora esta otra fórmula. Utilizamos esta otra fórmula. Ahí pongo el esqueletillo de la fórmula donde nada más dejo los espacios. El n sub 0 es este 239. Donde iba n sub 0 pongo 239 y donde va n mayúscula pongo 8.000. Y colocar eso en la calculadora sí hay que tenerle un poquito más de cuidado. Ok, lo voy a hacer para ustedes. Ok, sería entonces 239. Bajamos, colocamos 1 más y ponemos otra fracción. Colocamos 239 sobre 8.000. Y nos está dando 232,06. Lo redondeamos a 233.
Vean que queda de esa forma una fracción y abajo de eso 1 más la otra fracción. Entonces nos da 233 aproximadamente. Eso en este caso. Entonces, la muestra debe ser de 233 adultos mayores de 70 años. Bueno, de 70 años o más. Ahora vamos a usar esto mismo, pero con proporciones, no con promedios o para hallar un valor promedio, sino una proporción. La proporción de una característica se escribe P minúscula y es n sub 1 entre n, donde n sub 1 es el número asociado a una característica y n el total de posibilidades. Es como una probabilidad, más o menos. Y ahora el valor n está dado por esta otra fórmula, zt por la raíz cuadrada de p, aquí va un por 1 menos p, y después todo eso entre la discrepancia. Aquí hay otra formulilla que usualmente no se utiliza, es para hacerlo de otra forma, ¿verdad? Que sería utilizar una fórmula anterior y combinándolo con este sigma sub p, pero mi recomendación es utilizar mejor esta fórmula. Cuando hablamos de proporciones, que veamos un ejemplo. El tamaño de la muestra para una población finita, vamos a ver. Dice que una universidad desea estimar la proporción, ojo ahí a la palabra clave, de estudiantes que podrían ser interesados en un sistema especial de préstamo para compra de computadoras. Se cuenta con una base de datos de los números de teléfono de los estudiantes y se decide llevar a cabo una encuesta telefónica. El total de estudiantes es de 5,000. ¿Cuál debe ser el tamaño de la muestra para obtener un error no mayor a 5 puntos porcentuales y con una confianza del 95% y un valor ZT de 1,96? Okay. Vámonos a los datos. Nos están dando un tamaño de la población, un total de estudiantes de 5,000. Okay, nos dan un total. Ahora vamos a ver qué más nos dan. La proporción nos la tienen que dar, pero en este ejemplo no nos dan ninguna proporción. Entonces siempre se va a asumir, cuando no hay datos suficientes, que la proporción es 0,5. Siempre que no nos den la proporción. Un ZT de 1,96 y listo. Bueno, y ese error de no mayor a 5 puntos porcentuales, tienen que tener cuidado. 5 puntos porcentuales, en realidad tenemos que dividirlo entre 100. Cuando diga porcentuales, ese 5 se divide entre 100 para que el error en realidad sea 0,05. Y esa sería la discrepancia. 0,05. Si dice puntos porcentuales, lo dividimos entre 100. Ahora sí, la fórmula. Okay, en la fórmula va el ZT multiplicado por la raíz de P, que es 0,5, y entre paréntesis va a ir 1 menos P, 1 menos 0,5, y debajo va a ir la discrepancia, que es 0,05. La fórmula era, vamos a apuntarla, era ZT por la raíz de P por 1 menos P entre la discrepancia y todo eso a la 2. Por eso lo que está sustituido en este caso está correctamente. El ZT, que es 1,96, por la raíz cuadrada de P, que es 0,5, por 1 menos P, que sería 1 menos 0,5 en paréntesis, y todo está sobre la discrepancia, que es 0,05. Hacemos ese cálculo, nos da, redondeando hacia arriba, 385, y como es una población finita, porque nos dan un número de la población,
eso hay que meterlo en esta otra fórmula, donde hay que poner ese 385 en estos dos lugares y el tamaño de la población aquí. Y eso nos da 358. Entonces, como pueden ver, es nada más de sustituir valores en este caso. Y las fórmulas, manejarlas, o sea, tenerlas por ahí, tenerlas en cuenta. En un examen regular se les proporcionan las fórmulas al final del examen, pero en estos exámenes o quizzes usted va a tener que tener las formulitas por ahí, tal vez las pueden extraer de este mismo documento, que serían las fórmulas más importantes, las de n, en cada caso, en el caso de proporciones, como en este, y en el caso de promedios o medias aritméticas. Ok, eso sería el capítulo 12. No sé si hay alguna duda para permitirnos pasar a hablar un poco del proyecto. Profe, Sí, dígame. a lo que entendí, ¿verdad? Cuando uno está buscando el resultado de una población finita, primero siempre se debe sacar la fórmula como una población infinita y luego se tira ese resultado para sacarla ya finita. Sí, digámoslo así, sí. Ah, Pero bueno, recuerde que es gracias. el tamaño de tamaño de la muestra. Ujú. Hablamos del tamaño de la muestra, no de la población. El tamaño de la A ver. población se la van a dar siempre, Ok. Gracias. con gusto. La idea siempre es que vamos a encontrar un número adecuado para tomar una muestra que no tenga tanto error. Porque no es solamente decir, yo quiero agarrar 10.000 personas como muestra, sino que para evitar tanto gasto, yo puedo usar estas fórmulas y escoger una muestra más pequeña y no me va a dar tanto error. Entonces es como para evitar el gasto, más que todo. ¿Algo más? Si no, nos vamos al proyecto. Que ya tengo una duda ahí del proyecto que se las trae. Me voy al proyecto entonces. Sí, observaciones muy importantes. Lo voy a marcar. Lo voy a marcar bien claro. Trabajos en PDF, por favor. Yo tengo una Mac y a veces la Mac desconfigura el documento de Word de una computadora que tenga Windows. Entonces, por favor, mándenlo en PDF. Igual se pide ahí que por favor sea en PDF. El PDF es un documento eh, que no se puede modificar. Entonces, de ahí podemos ver bien lo que ustedes hicieron. Entonces, por favor, en PDF. Sábado 1 de mayo, que se supone que es feriado, pero recuerden que el feriado se pasa para lunes, a las 7 de la noche es la fecha máxima de entrega. Pueden entregarlo antes, incluso pueden entregarlo y si quisieron hacer una modificación, pueden después eliminar esa entrega y volverlo a entregar, pero máximo la última entrega y definitiva a las 7 de la noche. Eh, Debe usar hacerlo en Word, ¿verdad? O las tablas en Excel y los dibujos, los gráficos en Excel. Sepan que valen 96 puntos y que eso representa un 40% de la nota del curso. Y es de manera individual. Ok. Aquí resolvemos el primero de los problemas. Ya me lo hicieron, me lo comentaron en un foro, no lo respondí, vi las inquietudes, pero quería responderlo acá y después lo vamos a subir al foro de EducaU. Se nos dan las calificaciones de 3 cuatrimestres, de un mismo grupo de 28 estudiantes, pero en 3 cuatrimestres. Entonces se nos pide más abajo, dice, por acá, usted como estudiante de un curso de estadística analizará los datos estadísticos generados por la cátedra de la Universidad EMIA
Para ello realice los siguientes procedimientos. Complete la siguiente tabla de frecuencias con los datos que de las calificaciones obtenidas en cada cuatrimestre. Debe presentar 3 tablas distintas, o sea, una por cuatrimestre, con respectivo título y fuente. Ustedes tienen que completar esta tabla. Pues me han consultado que algunas líneas van a quedar en ceros y algunos valores no están dentro de esos rangos. Para no embarrelar la cancha, como esas son las indicaciones, vamos a completar la tabla. Así tengan que poner frecuencia absoluta 0 en varios casos. Igual la completa, por favor. No vamos a cambiar a un rango distinto, nos vamos a basar en estos límites indicados. Esos son los límites indicados. Nos vamos a basar en eso y vamos a completar la tabla. No vamos a modificar nada. ¿De acuerdo? No sé si alguien tenía duda con eso. Creo que era Gerardo. No, no estoy seguro, no recuerdo el nombre de quién. Pero entonces nos basamos en la tabla para eso. Profe, Sí, usted le respondió una duda a una compañera de que había que meter los límites reales. Entonces hay que poner los límites reales. no, 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 no. Sí, ya viéndola bien después vi que aquí no se solicita, hay que llenar solo la tabla. Okay. Sí, yo voy a hacer la aclaración en el foro, que es completar la tabla. Sí, Profesor, una consulta. sí. Digamos, en el segundo cuatrimestre que viene una nota de 100, quedaría fuera. Jay, básicamente, según esto, si son los límites nada más de estas calificaciones como límites indicados, sí. Por eso es que yo tenía pensado que deberíamos meter los límites reales. Si lo metemos como límites reales, sí, sí lo incluiríamos. Pero en ese caso, la nota de 100 estaría por fuera de la tabla, ¿verdad? ¿De acuerdo? Ok, bueno, queda por fuera de la tabla. Después realizamos un polígono de frecuencia absoluta para cada una de las tablas. Debe incluir título y fuente en cada tabla. Yo les dejé, creo que en el módulo 1 o módulo 2, cómo hacer un polígono de frecuencia en Word. Nada más revisen. Dice el C, calcule el valor promedio para cada uno de los cuatrimestres utilizando la tabla de frecuencias. Debe incluir la fórmula y todos los procedimientos matemáticos necesarios que utiliza para hacer calcular el resultado. En este caso, eh, hay fórmulas para el promedio, la media aritmética, para datos agrupados. Esto es para datos agrupados. Eso lo vimos en la tutoría, ya ni me acuerdo si fue la 2, creo que sí. Ahí queda el video para que lo revisen. Cómo hacer ese cálculo del promedio para datos agrupados. Después nos piden en la D un diagrama de boxplot. Creo que el video de esto no se los he compartido. Y si fuera el caso que no se los he compartido, revisen ahí en los módulos. Yo se los voy a subir al módulo 3 entonces si no se los he compartido. Yo les voy a subir un video de cómo construir ese diagrama de boxplot. Y dice que es uno solo que va a llevar los 3 cuatrimestres. Entonces ahí van a ver el video de cómo se realiza. Y el punto D, con base en los puntos B, C y D, en cuál de los cuatrimestres se obtuvo un mejor rendimiento en las calificaciones de los estudiantes. Ustedes, con base en los ítems o los puntos B, C y D, ya van a poder darse una idea de cuál cuatrimestre tuvo mejores notas y lo van a explicar y lo van a justificar. Ok, dice en la parte F, un estudiante A del cuatrimestre de segundo del 2019 obtuvo su nota final de un 60, mientras que otro estudiante B del tercer cuatrimestre obtuvo en el 2019, en el tercer cuatrimestre, un 55. ¿Cuál de los dos estudiantes obtuvo una mejor posición relativa? Estamos hablando de estandarización de notas. Eso lo vimos la tutoría pasada.
Ahí revisan eso. Dice que el docente seleccionó al mejor promedio de cada uno de los cuatrimestres y les realizó una encuesta, cuyos resultados se muestran en el siguiente cuadro. ¿Ok? Para esto, aquí tenemos la cantidad de estudiantes por provincia matriculados en el curso de introducción al mercadeo en el 2019 y entonces aquí vamos a tener un mejor promedio. Los promedios están separados, por decirlo así, que en San José 17 tuvieron un mejor promedio, en Alajuela 1 y así sucesivamente. Bueno, en fin, para eso lo vamos a hacer o vamos a considerarlo para, según dice aquí abajo, con base en la información anterior, resuma la información recabada por el docente en un gráfico. La selección del gráfico es muy importante, para ello se explicó en la unidad didáctica cuál es el indicado para cada caso. Ok, tienen que buscar un gráfico que le sienta mejor a esto, a esos, para comparar todos esos datos. Y ahí les voy a tirar una cuñita y les voy a compartir el video de algunos otros gráficos para que ustedes vean cuál es el que mejor se ajusta a comparar cuatrimestres con provincias y con los valores numéricos. Tiene que ser un gráfico que relacione varias aristas. Entonces por ahí les voy a subir video de otras elaboraciones de gráficos que les puede ayudar para ver cuál es el gráfico que deben de seleccionar y para que lo hagan. Y bueno, la parte 2 es tomar estas notas y calcular la mediana, la desviación media, el valor de la varianza, la desviación típica, que es la desviación estándar. Cuando dice desviación típica es desviación estándar. Y anotar los procedimientos. Estamos hablando de datos no agrupados. O sea, no tenemos que hacer ninguna tabla para poder hacer los cálculos. Nada más lo usamos con las fórmulas de datos no agrupados. Y para terminar, el ejercicio 3, bueno, no hemos visto este tema. Este tema tiene que ver con la teoría de la recta de regresión y todo eso, que sería, o la veríamos, la próxima tutoría. Entonces, por ahí los dejo todavía en el aire con este ejercicio 3 porque no hemos visto ni estudiado ese capítulo. Entonces queda en el aire. Hasta aquí creo que hice un resumen de todo lo que se realiza. No sé si queda todavía alguna duda, algo puntual de ustedes. Profe, Sí, dígame. es que levanto la mano, pero yo estaba haciendo el ejercicio 2, pero la verdad que a la hora de sumar tantos datos siempre me da un resultado diferente. Debe ser que lo estoy sumando mal. El asunto está que me entró la duda porque a la hora de sacar, por ejemplo, la desviación media, me da resultados un poco grandes y no sé qué tan desviada estaré. Me da como 14, 13, 12. ¿Son datos normales o puedo comprender que estoy demasiado desviada? Si realmente está desviada. Suena curioso. Vean, por ejemplo, la mediana, la moda y la media aritmética son valores promedio, son valores centrales, entonces tiene que estar como en medio de esos valores. Digamos que el valor más grande parece ser como 80 y algo, y el más pequeño tiene que ser 50 y algo, parece. Entonces, para la mediana, la moda y la media aritmética tiene que ser un valor intermedio entre 80 y 50 y algo. Pero para la desviación media y desviación estándar, los valores siempre son más pequeños que esos. Entonces no me suena que esté tan perdida. El problema es si le hubieran dado números más grandes que 50 y 80, porque la desviación siempre es un valor más pequeño. Ahora, no le podría decir que está bueno,
¿verdad? Habría que revisar a detalle cada cálculo. Está bien, muchas gracias, profe. Voy a revisarlo bien. Con gusto. ¿Alguien más? ¿Alguien iba a hablar? A decirnos algo. Profesor, Profe, Vamos a darle la palabra a Kendi, que tiene la mano levantada. Y tratemos de levantar la mano para que no nos pase eso. gracias, profe. Yo tenía una duda muy rápida con la primera tabla. Donde dice marca de clase es lo mismo que los límites reales. Esto se llama punto medio. Ah, ok, listo. Sí, es que tenía esa duda. Sí, son sinónimos. Ah, Se me fue hacer la observación. Gracias por la consulta. ok. Listo, gracias. Con gusto. Marca de clase es lo mismo que punto medio. Ok. ¿Alguien más con alguna duda? profe, yo, Natalia. Sí, dígame. Profe, bueno, yo también sigo con la duda esa de que si en las segundas calificaciones del segundo cuatrimestre se elimina la nota de 100, entonces yo igual hago, digamos, toda esa tabla, la frecuencia relativa y todo lo demás con 27 datos. Lo haría con 27 y no con 28. Correcto. Entonces, en este caso, porque usted está eliminando un dato, usted está quitando el 100 porque no está dentro de nuestros rangos. Entonces, ese dato lo tenemos que eliminar. Ok, gracias. Se haría con 27, sí. Muchas gracias por la observación, por ayudarle a sus compañeros. ¿Algo más? Gracias a la compañera, entonces. ¿Estamos? ¿O Naila tenía otra duda? No, profe, todo claro. Muchas gracias. Ok, Kimberly. Buenas noches, profe. Mi duda es en el punto B, creo que usted dice que para datos agrupados, en el que indicó antes, es que ya se me olvidó cuál era. Aquí en el promedio, en Ajá, el en el C. promedio. Si hablamos de datos agrupados, entonces quiere decir que tenemos que hacer otra distribución de frecuencias para esa. Guiarnos con otra, en No, donde sí tenga, no. no, porque ahí está esa tabla. Esa es la tabla que usted ocupa. Ah, bueno, ok, esa era mi duda, estaba ahí un colocho, gracias. Con gusto. Ok. ¿Alguien más? Ok, creo que entonces quedó un poquito más claro. Espero que les vaya muy bien. Si tienen alguna duda, yo he estado respondiendo correos, pero a veces hay que responder la misma pregunta varias veces. Entonces, por favor, háganlo en el foro. Yo voy a estar pendiente de estar respondiendo al foro de consultas. Hagan la consulta en el foro. Traten de repasar viendo los videos, porque me sucede que algunas dudas las respondo y están en los videos. Vean el final de los videos para recordarse todas estas anotaciones que hicimos. El final de este video, por ejemplo, creo que es bastante importante porque aquí hablamos de algunos detalles de todos los casos y todos los puntos del proyecto. Y si persiste alguna duda, por favor suban al foro para ayudarnos entre nosotros, porque la duda que usted tiene tal vez no le surgió a una persona, pero a la hora de leerlas va a decir, ah, sí, no había considerado esto y puede ver también la respuesta. Así compartimos el aprendizaje. Entonces, si no hay más dudas, les agradezco. Profe, una última duda. Dígame. Profe, usted no, o sea, usted no tiene algún video o algo para saber cómo poner las fórmulas en Word, o sea, cómo insertar todo lo que hay que colocar. No estoy seguro si ya le subí el video, pero sí tengo un videito corto de cómo insertar texto en Word. También, si no lo he subido, lo voy a subir. Ahora reviso.
Sí, porque ahí dice que colocar las fórmulas, pero de ahí uno, digamos, yo sé que hay una cosa que uno da a insertar símbolos, pero como que a veces no vienen todos. Ok, sí, sí, es que es en esa parte de insertar símbolos, pero en realidad no inserta símbolos, sino que inserta ecuación. Ahí igual voy a ver si no lo he subido y si ya lo subí, tiene que estar en el módulo 1 o 2. Y si no, lo voy a subir en el módulo 3 entonces. Estamos, Sí, gracias. con gusto. ¿Algo más? Para no dejar a nadie en el aire, dejarlo en visto. Ok, entonces les agradezco su atención y éxitos con el proyecto y el quiz también. Que les vaya muy bien y nos veremos entonces en la próxima tutoría, la última, la quinta tutoría. Muy buenas noches.